A veces vivimos atrapados en emociones que no entendemos, heridas que aún hablan y pensamientos que no nos dejan en paz. Cuéntame en los comentarios qué emoción te cuesta soltar y acompáñame en este camino. Suscríbete a El Eco del Espíritu y caminemos juntos hacia la calma interior. Hay momentos en la vida en que todo parece tocarnos por dentro, como si cada palabra ajena tuviera la capacidad de mover los hilos invisibles de nuestras emociones. Vivimos en una época donde la opinión pública pesa más que nunca, donde una frase lanzada al aire puede quedarse dando vueltas en nuestra mente durante días, donde la validación externa se ha vuelto una especie de moneda emocional que dejamos que determine nuestro valor y sin darnos cuenta. Empezamos a caminar como si lleváramos una piel demasiado delgada, expuesta a cada roce, vulnerable a cada mirada de desaprobación. A veces basta un comentario menor para desatar una tormenta interior y sentimos que nuestra paz depende de lo que otros piensen, digan o callen. Pero esta sensibilidad tan frágil no nace de la nada. Crecemos en un entorno social que constantemente nos empuja a compararnos, que mide el éxito por la aprobación ajena, que celebra la imagen por encima de la esencia. Desde pequeños aprendemos a buscar elogios, a temer críticas, a construir identidades basadas en expectativas ajenas más que en convicciones propias. Y así, sin darnos cuenta, nos convertimos en rehenes de opiniones que cambian como el viento. La vida moderna, con sus ritmos acelerados y su exposición permanente, amplifica aún más esta fragilidad. Cada red social, cada comentario digital, cada gesto en silencio puede convertirse en un disparador emocional que nos roba la serenidad. Y entonces surge la pregunta inevitable. Una pregunta que atraviesa generaciones y culturas. Una pregunta que cada persona debe enfrentar en algún punto de su historia personal. ¿Por qué permitimos que la voz de otro tenga más peso que la nuestra? ¿Por qué nuestras emociones dependen tanto de un mundo que no controlamos? ¿Por qué dejamos que una observación ajena determine el tono de nuestro día, de nuestra autoestima o incluso de nuestra visión del futuro? Estas preguntas no buscan juzgar, sino despertar, porque reconocer esta vulnerabilidad es el primer paso para transformarla. Cuando miramos de frente esta prisión invisible, comenzamos a descubrir algo profundo. La incomodidad que sentimos no es un enemigo, es una señal. Nos invita a detenernos, a observarnos, a preguntarnos qué parte de nuestra identidad ha quedado atada a expectativas externas, y desde ese reconocimiento puede nacer una nueva manera de vivir, una en la que dejamos de reaccionar y empezamos a responder, una en la que aprendemos a recuperar la paz interior que siempre ha sido nuestra. Cuando hablamos de actuar como si nada te molestara, muchas personas imaginan una especie de frialdad emocional, como si la clave estuviera en dejar de sentir o en construir un muro tan alto que ninguna palabra ajena pudiera atravesarlo. Pero no se trata de eso. No se trata de endurecer el corazón ni de fingir indiferencia. La verdadera serenidad no nace de la represión, nace de la comprensión. No es la ausencia de emociones. Es la capacidad de sostenerlas sin que ellas determinen tu destino. Porque apagar las emociones nunca ha sido el camino. Al contrario, quien intenta hacerlo termina viviendo con una carga interna que tarde o temprano estalla. La paz que buscamos es otra. Una paz que se construye desde adentro. Una quietud que no significa desconexión, sino profundidad. Es como un árbol que
Aunque el viento sacuda sus ramas, permanece firme porque sus raíces están ancladas en un suelo sólido. Así es la calma auténtica, esa que proviene de conocer quién eres más allá de lo que otros piensen, esa que nace cuando eliges habitar tu propio centro en lugar de correr detrás de cada opinión cambiante. Actuar como si nada te molestara no significa ignorar lo que sucede. Significa que las turbulencias externas ya no tienen permiso para gobernar tu vida interior. Esta idea puede parecer lejana en un mundo donde todo se vive hacia afuera, donde la aprobación se ha vuelto un alimento emocional, donde el miedo a decepcionar es casi universal. Pero hay una verdad silenciosa que atraviesa todas las épocas y todas las culturas. La verdadera fuerza no se demuestra gritando más fuerte, sino permaneciendo en calma cuando todo alrededor se desordena. La serenidad profunda surge de una identidad bien construida, no de una máscara impenetrable. En la vida cotidiana, esto se vuelve evidente. Las críticas seguirán llegando, los malentendidos aparecerán, los juicios ajenos se presentarán sin ser invitados, pero cuando tu valor no depende de ellos, cuando tu equilibrio se sostiene sobre convicciones internas en lugar de expectativas externas, algo cambia. Los comentarios dejan de ser flechas que hieren y se convierten en ecos que no encuentran dónde quedarse, y así, lentamente, descubres que la paz que creías perdida siempre estuvo ahí, esperando que dejaras de entregarla a manos ajenas. Ding. La mayoría de las personas no viven su propia vida, aunque cueste aceptarlo. Viven reaccionando a lo que otros esperan, temen, opinan o desean. Es como si cada paso estuviera condicionado por una mirada ajena, como si la identidad fuera una marioneta sostenida por hilos invisibles que otros manejan sin siquiera darse cuenta. Y esta dinámica no surge de un día para otro, se forma lentamente, desde la infancia, cuando buscamos aprobación para sentirnos seguros, cuando creemos que ser aceptados es sinónimo de ser valiosos. Con el tiempo, esa costumbre se transforma en una manera de existir. Entonces comenzamos a elegir desde el miedo, a hablar desde la cautela, a soñar con límites que no nos pertenecen. Muchos toman decisiones no porque las sientan correctas, sino porque temen la desaprobación. Otros silencian su voz interior para encajar en normas que no comparten, y sin notarlo, construyen su vida sobre arenas movedizas. Una base que se derrumba con la primera crítica o el primer gesto de rechazo. Por eso hay personas que pueden recibir una sola palabra negativa y perder la calma durante horas, como si ese comentario tuviera el poder de redefinir su valor. Y en esa montaña rusa emocional terminan agotadas, confundidas, sin saber quiénes son realmente. La vida moderna amplifica este fenómeno. En el trabajo buscamos reconocimiento, en la familia tememos decepcionar, en las redes sociales contamos los me gusta como si fueran certificados de existencia. Tratamos de ajustar nuestras decisiones para complacer a todos y aún así sentimos que nunca es suficiente. Vivimos observando las reacciones de los demás como si fueran espejos que determinan nuestra imagen y sin darnos cuenta, entregamos pequeñas partes de nuestra libertad emocional hasta que un día nos preguntamos por qué nos sentimos tan inestables. Pero la verdad es que no nacimos para reaccionar. Nacimos para vivir. No nacimos para ser el reflejo de las expectativas ajenas, sino para descubrir la voz
que habita dentro de nosotros. Recuperar esa voz implica valentía, implica detenerse y preguntarse qué decisiones tomaríamos si el miedo al juicio desapareciera. Implica reconocer que muchas de nuestras inseguridades no nacen del presente, sino de heridas que nunca sanamos. Y cuando lo entendemos, algo comienza a liberarse. Dejamos de correr detrás de la aprobación y empezamos a caminar hacia la autenticidad. Hay historias que, aunque parecen pequeñas, revelan verdades profundas sobre nuestras heridas más antiguas. Recuerdo el caso de una mujer que llegó devastada por un comentario aparentemente insignificante que una compañera de trabajo hizo sobre su forma de vestir. Para muchos habría sido un detalle menor, algo que molesta unos minutos y luego se olvida. Pero para ella se convirtió en una tormenta que la acompañó varios días. No podía dormir. Se sentía inadecuada. Dudaba de sí misma, como si aquel comentario tuviera el poder de desarmar todo lo que pensaba de su propio valor. Cuando comenzamos a hablar, quedó claro que su dolor no provenía realmente de aquella frase. Lo que la había derrumbado estaba escondido mucho más atrás. En los años de niñez, donde su madre criticaba cada aspecto de su apariencia, nunca eras lo suficientemente delgada, suficientemente elegante, suficientemente bonita. Esas palabras repetidas una y otra vez se infiltraron en su identidad hasta que se convirtieron en una verdad que ella nunca cuestionó. Así, cuando escuchó el comentario de su compañera, no reaccionó a una frase del presente, sino a décadas de heridas acumuladas. Era como si todas aquellas voces antiguas hubieran despertado al mismo tiempo. No es un caso aislado. Muchas veces lo que nos hiere hoy no es la situación presente, sino la sombra de algo no sanado. Un gesto de indiferencia puede activar el miedo al abandono. Una crítica ligera puede despertar el viejo temor de no ser suficiente. Un silencio puede recordarnos épocas en que no fuimos escuchados. Y así vivimos confundiendo el origen de nuestro dolor, creyendo que las personas actuales son las responsables de una herida que en realidad nació mucho antes. Entender esto es un acto de liberación, porque cuando reconocemos que nuestra reacción no pertenece del todo al presente, comenzamos a mirar la vida con más claridad. Dejamos de culpar a los demás por dolores que no entienden y empezamos a preguntarnos qué parte de nuestra historia necesita ser abrazada y sanada. La emoción se convierte en un mensaje, en una señal que nos guía hacia las zonas que requieren cuidado, y desde allí surge la posibilidad real de transformación. Porque nadie puede vivir en paz si sigue huyendo de sus propios recuerdos. Cuando empezamos a observar nuestras reacciones con honestidad, descubrimos que cada uno de nosotros tiene disparadores emocionales muy específicos, botones invisibles que, cuando alguien los toca, sacuden nuestra calma de inmediato. Algunos sienten que se derrumban ante una crítica. Otros se paralizan cuando perciben rechazo. Otros se comparan sin descanso y pierden la paz cuando creen que no están a la altura. No siempre entendemos por qué nos afectan tanto ciertas situaciones. Pero si profundizamos, veremos que detrás de cada reacción desproporcionada hay una historia que todavía no ha sido atendida. Identificar estos disparadores no es un acto de debilidad, es un acto de valentía. Significa mirarse sin máscaras. Reconocer que hay áreas de nuestra identidad construidas sobre arenas frágiles, heridas que nunca cicatrizaron del todo y que siguen latiendo bajo la superficie,
Cuando alguien hace un comentario sobre tu desempeño, tal vez no estás reaccionando al presente, sino a aquellos momentos en que te exigieron excelencia para merecer amor. Cuando te sientes excluido en un grupo, quizás no es el ahora lo que duele, sino la memoria de haber sido ignorado en la infancia. Cada disparador es un puente que conecta el hoy con el ayer en la vida moderna. Estos disparadores se multiplican. Un mensaje sin respuesta puede generar ansiedad porque activa el temor de no ser importante. Un comentario en redes sociales puede sentirse como un juicio definitivo sobre tu valor. Incluso un gesto de indiferencia en el trabajo puede convertirse en una prueba en tu mente de que no eres suficiente. Pero la realidad es que el problema no es la situación misma, sino lo que esa situación despierta dentro de ti. Lo externo solo toca una fibra que ya estaba sensible. Reconocer esto cambia todo, porque cuando ves tu reacción como una señal y no como un fracaso, la emoción deja de ser un enemigo y se transforma en una guía. En lugar de castigarte por sentir demasiado, comienzas a preguntarte qué parte de tu corazón aún necesita ser atendida, y allí empieza la verdadera transformación. No se trata de eliminar los disparadores, se trata de comprenderlos, de caminar hacia ellos en lugar de huir, de permitir que revelen la verdad que durante años has intentado ocultar, porque solo lo que se ilumina puede sanar, y solo cuando sanas puedes recuperar la paz interior que parecía inalcanzable. Ding. Cuando comprendemos que nuestros disparadores no son enemigos, sino señales, llega el momento de dar un paso más profundo, quizá el más desafiante de todos: reemplazar las mentiras que hemos creído durante años por verdades que puedan sostenernos. Porque detrás de cada reacción exagerada hay una historia que nos contamos sin darnos cuenta. Si una crítica nos destruye, quizá hemos creído la mentira de que nuestro valor depende del reconocimiento ajeno. Si el rechazo nos paraliza, tal vez aceptamos la idea de que no somos dignos de amor. Si la comparación nos roba la alegría, es posible que llevemos instalada la creencia de que estamos en una competencia constante. Estas mentiras se arraigan tan hondo que terminan moldeando nuestra manera de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos. Sin embargo, la mente es un terreno que puede renovarse, así como un suelo descuidado puede ser limpiado y vuelto fértil. También nuestros pensamientos pueden transformarse cuando comenzamos a identificar qué historias ya no nos sirven y qué verdades necesitamos sembrar en su lugar. Esto no es un ejercicio superficial ni un simple optimismo. Es un acto de reconstrucción interior. Significa observar cada pensamiento que surge en momentos de vulnerabilidad y preguntarnos si realmente proviene de nuestra esencia o de alguna herida antigua que sigue hablando en nuestro nombre. En la vida cotidiana, este proceso se vuelve evidente. Alguien hace un comentario sobre tu trabajo y sientes la necesidad de justificarte de inmediato. En ese instante puedes detenerte y preguntarte si estás reaccionando porque crees que equivocarte te hace menos valioso. Alguien no responde tus mensajes y comienzas a imaginar escenarios de abandono. Allí puedes preguntarte si has estado viviendo bajo la mentira de que solo mereces atención cuando cumples con las expectativas de otros. Cada pensamiento es una oportunidad para elegir una verdad diferente. Una verdad que te devuelve libertad en lugar de cadenas emocionales. Cuando empezamos a reemplazar esas viejas narraciones por convicciones más sólidas, algo profundo comienza a cambiar. Ya no dependemos de la aprobación externa para sentirnos completos.
Las críticas dejan de ser amenazas y se convierten en información que podemos evaluar sin perder la calma. El éxito y el fracaso dejan de definir nuestra identidad. Esta claridad interior nos permite caminar con un paso más firme, con una paz que no depende del clima emocional de los demás, porque cuando la mente se ilumina con verdad, el corazón encuentra un lugar donde descansar. Dung, a medida que avanzamos en este camino de transformación interior, descubrimos algo que muchas veces evitamos aceptar. No podemos sostener nuestra paz si vivimos desbordados, si cargamos responsabilidades que no nos corresponden, si permitimos que las urgencias ajenas se conviertan en nuestro deber permanente. Allí es donde entra la necesidad de establecer límites saludables, un acto que tantos confunden con egoísmo, cuando en realidad es una expresión profunda de amor propio y de madurez emocional, sin límites. Incluso la persona más fuerte puede quebrarse, porque el corazón humano no fue creado para sostenerlo todo. Muchos de nosotros hemos crecido creyendo que decir sí siempre nos hace mejores, más generosos, más valiosos. Por eso entramos en dinámicas donde el cansancio se normaliza, donde el agotamiento se convierte en rutina y donde la culpa aparece cada vez que intentamos cuidarnos. Vivimos tratando de cumplir expectativas sin fin, atendiendo demandas que nos drenan, sosteniendo relaciones donde damos más de lo que recibimos, y cuando finalmente nos sentimos irritables o vacíos, pensamos que algo está mal en nosotros, cuando la verdad es que simplemente hemos cruzado los límites de nuestra capacidad emocional. Es frecuente ver cómo el cuerpo empieza a hablar cuando la mente ya no puede. Insomnio, tensión constante, falta de energía, pérdida de entusiasmo, señales que indican que hemos estado viviendo más para otros que para nosotros mismos. Una mujer me contó alguna vez cómo pasaba sus días atendiendo a su familia, su trabajo, su comunidad, y aún así sentía que nunca hacía suficiente. Cuando le pregunté por qué no ponía límites, respondió, temiendo parecer indiferente o poco comprometida, pero aquella entrega sin medida la había llevado al borde del colapso. No era falta de amor, era falta de descanso. Establecer límites no significa abandonar a quienes amamos, sino aprender a cuidarnos para poder dar de manera más auténtica. Significa reconocer que nuestro bienestar también importa, que nuestra energía es un recurso finito, que no podemos sostener la paz interior si estamos emocionalmente exhaustos. Decir no a veces es decir sí a nuestra salud mental, a nuestra estabilidad, a nuestra relación con quienes realmente necesitan nuestra presencia. Cuando una persona comprende esto, algo se ordena dentro de ella. Ya no reacciona desde el cansancio, sino desde la claridad. Ya no se siente obligada a complacer, sino libre para decidir. Y en ese espacio de equilibrio, la paz encuentra un refugio donde puede permanecer sin ser amenazada por el desgaste diario. Ding. Al llegar a este punto del camino interior, comprendemos que la transformación no depende de un instante mágico, sino de una práctica constante, diaria, casi silenciosa. Por eso un proceso de 30 días puede convertirse en una puerta real hacia una vida más estable, más consciente y más libre. Durante la primera semana, observar nuestros disparadores nos ayuda a ver con claridad qué áreas necesitan atención. La segunda semana,
Reemplazar las mentiras con verdades más profundas redefine la manera en que nos hablamos a nosotros mismos. En la tercera semana, dedicar tiempo a la quietud y a la conexión espiritual fortalece nuestra raíz interior. Y en la cuarta, establecer límites nos permite proteger la paz que estamos construyendo. Este ciclo no solo ordena la mente y el corazón, también nos recuerda que la paz no es algo que se encuentra fuera, sino algo que se cultiva dentro. Aplicar estos principios en la vida diaria puede cambiar la forma en que caminamos por el mundo. Cuando alguien nos critica, en lugar de reaccionar desde la herida, respondemos desde la claridad. Cuando un silencio despierta inseguridades, detenemos la mente antes de caer en viejos patrones. Cuando sentimos la urgencia de complacer a todos, recordamos que cuidar de nuestra energía también es un acto de responsabilidad. Y sobre todo, cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, elegimos regresar a ese lugar interior donde habita la calma verdadera. Ninguna circunstancia puede desestabilizar por completo a quien ha aprendido a sostenerse desde adentro. Cada pequeña elección construye un cambio duradero. No es el tamaño del paso lo que importa, sino la constancia con que se repite. Por eso te invito a que hagas de este camino una práctica diaria. Escucha lo que sientes. Cuestiona las historias que te limitan. Honra tus límites. Dedica tiempo al silencio. Permite que tu espíritu encuentre su propio ritmo. Con el tiempo descubrirás que aquello que antes te sacudía ya no tiene el mismo poder y que la paz que buscabas siempre estuvo esperando que la invitaras a quedarse. Si este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte al canal El Eco del Espíritu, donde seguimos construyendo juntos un espacio de crecimiento, reflexión y profundidad interior. Tu presencia fortalece esta comunidad que busca vivir con más conciencia y más verdad. Acompáñanos, comparte tu proceso y permite que este camino te transforme desde adentro hacia afuera,